Hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor porque nuevamente nos permite estar en su casa para adorarle, para bendecir su nombre. Y en esta ocasión, pues el Señor ha sido misericordioso con nosotros, así como fue con Daniel. Y tenemos pues allí lo que sería pues el desenlace de una situación difícil que vivió Daniel. Si nosotros muchas veces cuando estamos en desarrollo de nuestra vida nos encontramos en encrucijadas que pensamos que nosotros que la religión esa en la que crecí no tiene nada que ver. O pensamos también que la fe en la que yo pues me desempeño no tiene nada que ver. Y algo pues semejante a esto fue la vida del profeta Daniel. Desde jovencito, ¿verdad? Ustedes se recuerdan en el primer capítulo de Daniel, cuando fueron llevados cautivos y él y sus amigos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, pero no era porque la comida del rey fuese algo malísimo o pues algo que no debían comer, sino porque había sido ofrecida primero a quienes, a los ídolos, y no era que él no la iba a comer nunca, muchas veces la tuvo que comer porque él vivió en el palacio del rey, sino que esta vez, la primera vez, él no se contaminó con la comida del rey, buscando el favor de ¿quién? De Dios. No dejó de comer, sino que adoptó una dieta vegetariana. No fue que hizo llevar a sus amigos pues a una situación difícil, sino más bien que se fortalecieron en el Señor y su propia vida fue fortalecida. Eso para comenzar, ¿verdad? Daniel enfrenta ahora una situación muy difícil, una situación de muerte. Si vamos y vemos un poquito, nos vamos a dar cuenta que Daniel pues tiene que pasar a una situación difícil. Aquí ustedes, cuando estamos comenzando lo que tenemos para hoy, lo que el Señor me mostró que pues viéramos, tenemos una ilustración aquí del ángel del Señor cuidando de quién, de Daniel. Además hay un versículo que yo lo puse allí porque ese versículo, cuando nosotros teníamos a Plinio Antonio y a Cristín pequeños, nosotros hacíamos el culto familiar y una vez leímos la Biblia en cuadros, una Biblia que era, no sé si ahora hay, pero todas las tardes, todas las noches antes de dormir leíamos la Biblia en cuadros para ellos, y en la Biblia en cuadros salía esa imagen de Daniel siendo protegido por los ángeles, y explicaba pues muy fácilmente lo que era pues la historia de cómo el Señor libró a Daniel de los leones. Pero al final estaba Daniel 6:22a, y entonces este versículo que dice: mi Dios envió a su ángel, ¿verdad? El cual que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel 6:22a. Entonces era el versículo que teníamos que memorizar junto con Antonio y Cristina. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Daisy y mía, el versículo no les costó nada memorizárselo. Y creo que hasta el día de hoy se lo recuerdan muy bien. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cuando confiamos en el Señor, Él nos envía nuestro ángel para nuestra protección. Pero tenemos que tener algo muy sencillo, muy fácil, algo que todos los días de nuestra vida nosotros lo usamos.
tenemos que tener fe, tenemos que tener nuestra fe en el Señor. Entonces, ¿pero por qué yo debo confiar en mi Dios? ¿Por qué yo debo confiar siempre en Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que yo tenga que seguir al Señor? De que yo tenga que confiar en Él. Bueno, le voy a decir que la primera de las razones es que nosotros tenemos que tener presente que Satanás busca destruirnos. Y muchas veces nosotros pensamos, pero ¿qué será el problema? ¿Cuál es? ¿Por qué Satanás quiere destruirnos? Bueno, hay sus razones, y son razones espirituales. Primero, vamos a buscar esta cita. Voy a pedirle a ustedes que tengan en su mano la palabra del Señor, porque vamos a buscar varias citas y si usted la encuentra la puede leer. Primero que nada, porque Él busca nuestra adoración, que solamente debe ser ¿para quién? Para nuestro Padre Celestial, para Dios. Fíjense lo que dice Lucas 4, 7 y 8. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Si tú cortados adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense cómo es la cosa. Este es el diablo tentando a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué será de nosotros? Cada momento nos mete una tentación ahí pequeñita, aún estando ahí sentados aquí en la iglesia, una tentación y otra más allá. ¿Por qué? ¿Qué es el propósito de Él? Él busca que nuestra adoración, que debe ser para el Señor, se desvíe y vaya hacia donde Él. Esa es una de las razones por las cuales Satanás desea destruir a los cristianos. Otra es que Él busca zarandearnos. Vamos a buscar Lucas 22, 31. Y aquí es nuestro Señor Jesucristo hablando al apóstol Pedro. ¿Qué le dice allí? Si usted lo tiene a mano, lo puede leer. Lucas. Ahí es nuestro Señor Jesucristo, acaba de decirle a Pedro que sobre esa roca que va a edificar la iglesia. Sin embargo, Simón sabe todo, como con su carácter así violento que tiene, y luego el Señor le responde a él: Simón, Simón, ¿qué cosa? No te apures tanto, que el diablo que ha pedido, ¿qué cosa? Ha pedido la vida tuya, ¿para qué? Para ser zarandeado. ¿Por qué? Porque el diablo goza en lo que nosotros nos perjudica, lo que es malo para nosotros desde el punto de vista cristiano. Estamos sembrados en el Señor, pero Él viene y nos zarandea para ver si nosotros nos quebramos y nos vamos detrás de Él. Dice entonces, el diablo busca zarandearnos. ¿Qué otra cosa busca Satanás? ¿Y por qué lo hace? Porque Él sabe que tiene poco tiempo. Busque Apocalipsis 12, 12 y lo puede leer si lo encuentra. Cuando declaro cielos y los que moren en él, hay devoradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Desde que vino nuestro Señor Jesucristo, el diablo sabe que tiene sus días lo lleva los dedos así el Señor. Lo tiene sus días contados. Entonces, como tiene sus días contados, como dice en 1 Pedro 5:8, Él anda como león rugiente, buscando a ver a quién hace caer, a quién devora, a quién destruye. Y por último, fíjense que el diablo usa nuestras fallas religiosas para destruirnos. Vamos a buscar Daniel,
ayer estábamos leyendo Daniel capítulo 6 y vamos a ir a los versículos del 4 y 5. Y dice así: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces el diablo, fíjense lo astuto que es para con nosotros los cristianos, especialmente los que estamos jovencitos. ¿Él por dónde se va a colar? Ese muchacho nunca deja de ir a la iglesia. Entonces siembra la inconformidad porque vamos a la iglesia. Ay, que ese muchacho, mira que va a la iglesia, pero le gustan las muchachas ¿de dónde? De fuera de la iglesia. Pero ¿cómo hacemos allí si él? Entonces utilizan a la que está fuera de la iglesia, ¿para qué? Para atraernos a nosotros. ¿Para dónde? ¿Para dentro de la iglesia? No, para afuera de la iglesia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Yo siempre recuerdo la ilustración que nos daban aquellos hermanos argentinos. ¿Por qué? Ellos ponían a una muchacha en una silla, decían, y ella estaba arriba, ¿verdad? Entonces ponían a un muchacho acá abajo y le decían: a ver, usted que está allá arriba, no se vaya de ahí, porque ese es el camino del Señor, que es por encima de las cosas de este mundo. Y usted que está acá abajo, usted es de este mundo, así que usted me va a jalar esa muchacha para acá. Usted tiene que subirla allá y usted tiene que jalarla para acá. ¿Quién piensa usted que ganaba en esa lucha? ¿La muchacha jalaba al muchacho por arriba? ¿O era el muchacho que estaba abajo, jalaba fácilmente a la muchacha para el suelo? Entonces, la muchacha, por supuesto que perdía el equilibrio rapidito. ¿Y dónde venía? Abajo. Igualitos somos los cristianos. A nosotros cualquier cosa nos hace perder el equilibrio espiritual y nos saca de las cosas, de los caminos del Señor. Y eso, pero ¿por qué no sucedió con Daniel? Vamos a ver qué sucedía con Daniel. Entonces, dice que Satanás siempre busca destruir a los cristianos. Entonces se unieron, ¿verdad?, los malvados. Ahí dice el versículo 6 de Daniel: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron y delante del rey le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces los sátrapas fueron y levantaron el ego del rey, lo subieron más, y dice: bueno, rey, mira, como tú eres tan grande, no, nadie más puede hacer ninguna petición durante 30 días, a más nadie que no seas tú, pero 30 días solamente. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Sería que ellos querían que toda la población se rindiera ante el rey Darío? ¿O cuál era el verdadero propósito? El verdadero propósito atrás de este edicto: que Daniel cayera, y con Daniel todos los que estaban postrándose a los pies de Jehová. Fíjense cuán astuto es el diablo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a darle valor a nuestra fe.
Si decimos tener una fe, debemos hacerla valer. ¿Cómo podemos darle valor a nuestra fe? Fíjense que Daniel tenía dos condiciones que cumplir. Tenía condiciones en contra y tenía opciones a favor. ¿Cuáles eran las condiciones en contra o las opciones en contra? Son las mismas que nosotros vivimos todos los días. Vamos a ver Daniel 6 del 6 al 9. ¿Verdad? Ya leímos estos versículos, pero tenemos que analizar cuáles eran las cosas que estaban en contra de Daniel aquí. Si nosotros vamos primero que nada, tenemos que identificar que tenía un grupo de personas en contra, gobernadores, sátrapas, y que además de esto, y magistrados, además príncipes, además juntaron a todo el consejo y a los capitanes, a todo el que tenía que ver, ¿verdad?, para el cumplimiento de una ley. Ahora, emitieron un decreto, el cual parecía muy sencillo de cumplir. Había una comodidad política, pues el peso iba sobre el rey, no iba sobre las personas. A usted no le molestaría que aquí salga una ley que diga, bueno, por 30 días no se le puede hacer ninguna petición a nadie, solamente a Varela. Y sabe una cosa, la otra parte era que Varela era el que decía si sí se cumplía o no se cumplía. En este caso, Darío era el que tenía que decir qué cosa, se acepta o no se acepta tu petición. Dice que además de esto, había algo que estaba en contra. Vamos a buscar en Eclesiastés 4, versículo 4. Si lo tiene, lo puede leer. Él hizo asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. ¿Qué era entonces la verdadera razón por la cual se había hecho la ley? Porque la gente estaba llena de ¿qué cosa? De envidia. Y entonces esa envidia los estaba ¿qué cosa? Carcomiendo. ¿Qué es la envidia? Sino también un gran pecado. Entonces, ¿por qué? Porque no podían con el cumplimiento, no podían como dice en Eclesiastés, que no podían con la excelencia del trabajo de Daniel. Y eso es lo que sucede con el cristiano hoy en día. No puede con la excelencia del estudiante cristiano, no puede con la excelencia del deportista cristiano, no puede ver que sea un buen ingeniero, que sea un buen abogado, que sea un buen profesor. Hay que hacerlo que caer. Entonces, nosotros tenemos como cristianos que tener nuestros ojos espirituales abiertos, porque nosotros no dependemos de hombres ni de nada de lo que nos rodea. Dependemos de quién, del Dios. ¿Qué le parece del Dios de Daniel? Dice ahora cuáles eran las opciones a favor, cuáles eran las opciones que él tenía, que estaban favoreciéndole a él. Vamos a buscar Daniel 6, del versículos 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces, fíjense que Daniel
tenía una herramienta a favor, algo que utilizar para poder vencer, pero no era lo que nosotros estamos acostumbrados en el mundo secular. Cuando estamos en el mundo secular, nosotros pensamos, no, si me pasan el examen, yo paso muy bien, yo me aprendo ese examen y paso, porque me copio. Entonces, ¿es esa la manera de hacerlo? No es, por supuesto que no. ¿Por dónde comenzó Daniel? Pues utilizando las herramientas que tiene a su favor. ¿Cuáles eran? ¿Herramientas de qué tipo? Espiritual. Ahora fíjense que siempre tenemos que, en estas dos opciones, siempre tenemos que hacer una decisión. Vamos a buscar el ejemplo de Josué. Josué 24:15. Por favor, si lo puede leer, es mucho mejor, así estamos moviéndolo. Josué 24:15. Gracias, hermana. Vamos a buscar ahora Primera de Reyes 18:21 para ver el ejemplo de Elías. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios de Egipto, y si Baal, hijos de él, y el pueblo no respondió palabra. Así es. Fíjense que hay dos opciones siempre, las que están a favor y las que están en contra. Y hoy día es así. Nosotros cuando salimos de esa puerta para afuera, incluso estando sentados aquí, tenemos dos opciones que seguir. Como le dijo Josué a su pueblo, escogeos hoy a quién vais a servir. O como dijo Elías, ¿hasta cuándo vas a claudicar? ¿Entre qué? Entre los dioses y Dios. Entonces tenemos que tomar la decisión y saber que con el que decidimos no nos va a fallar. Ese es totalmente invencible. Entonces la decisión que nosotros tomemos es muy importante, especialmente una decisión espiritual. No podemos andar claudicando entre dos aguas. O como decía el Señor, no podemos servir a Dios y a las riquezas también. Fíjense que en este caso, si decimos tener una fe, tenemos que darle el valor a esa fe que nosotros seguimos. Y si nosotros le damos ese valor, estamos glorificando aquí a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios, y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y no nos va a jalar para abajo nadie, ni nos va a subir nadie para el otro lado. ¿Hizo alguien claudicar a Daniel? No. Entonces fíjense, a pesar de que allá atrás estaban los malvados, viendo que Daniel estaba ¿qué? Orando al Señor, a Daniel no le importó, él sabía con quién qué. Yo sé con quién cuento. Si hasta ahora me han librado, me librará por siempre. Entonces, él estaba decidido por su Dios. Así que las dificultades purifican nuestra fe. Nuestra fe necesita ser probada, nuestra fe necesita ser ejercitada. Y para ello, entonces, nosotros siempre tenemos que seguir el ejemplo de Daniel. Él no negó adorar a su Dios. Y fíjese lo que sucede. Eso acarrea que nosotros tengamos que afrontar la circunstancia de que yo sirvo ¿a quién? A mi Dios. Pensamos que eso es muy difícil. Vamos a ver ahora las dificultades que tuvo que
afrontar. Vamos a buscar Daniel 6, 12 al 17. Dice, fueron luego ante el rey, le hablaron del edicto real y dice, ¿no has confirmado edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto con que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Fíjense lo que costó decidirse por el Señor. Es verdad, en el momento nos parece a nosotros que decidirnos por el Señor nos acarrea pérdidas enormes. Yo siempre me acuerdo, el otro día lo dije en un estudio que estábamos haciendo, y que yo tuve otras novias aparte de Daisy, pues otras pololeando, dicen los chilenos. Y cuando las traes a la iglesia, y después que nos íbamos, salíamos de la iglesia, las muchachas dijeron cosas muy despectivas respecto a los hermanos de la iglesia, incluso a la predicación y al culto de la iglesia. Y eso fue más doloroso para mí que saber que esas muchachas no tenían amor por mí. Pero era más doloroso saber que no tenían amor por quién, por las cosas de Dios, por las cosas del Señor. ¿Por qué? ¿Usted cree que les ha ido bien a esas muchachas? Bueno, algunas están divorciadas y otras pues los esposos tienen otras esposas. Son situaciones muy difíciles. Pero, sin embargo, yo sabía que estaba constantemente ejercitándome en la oración. Fíjense lo que sucedió. Yo recuerdo que la hermana Carlota, la esposa del hermano McCoy, le daba unas lecciones a las muchachas. En una de esas lecciones, ella enseñaba que las muchachas, desde que tenían 12, 13 años, y que los padres debíamos orar por los esposos o las esposas de nuestros hijos. Y investigando pues en internet yo encontré el artículo que aquella hermana nos dio para lo que era pues cómo debía orarse por una esposa, para las muchachas principalmente. Dice que aquella hermana, pues en este caso el artículo dice, aquella hermana nos enseñó que debíamos orar más o menos así. Punto 1, que Dios proteja y mantenga lejos de cualquier daño o de terribles accidentes a mi futuro esposo. 2, que si aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que el Espíritu Santo lo conduzca, que lo haga pronto. Y si es salvo, que siga creciendo en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Punto 3, que si es posible, se mantenga sexualmente puro hasta que me conozca a mí. Y yo estaba consciente, dice, que era mucho pedir. Y punto 4, por último oraba
por su familia, que Dios pudiera trabajar a través de los desafíos que podrían estar enfrentando de cualquier tipo y que algún día me aceptaran y me amaran como su hija. La pregunta es, podemos pedirle al Señor como sea, ¿verdad? Que tenga ojos verdes, que tenga así, que sea musculoso, que tenga el six-pack, que yo no sé qué. Pero desde el punto de vista espiritual, alguien tiene que enseñarnos cómo pedir. Entonces, aquella hermana, me acuerdo, la hermana Carlota, dio ese seminario, esas enseñanzas, y decía, pide así, como ahí yo no vi en ningún lado ojos verdes, ni 6 pies, ni nada de eso, pero sí vi que tuviesen un corazón dedicado al Señor, que pueda dar el amor que se necesita para que el hogar se pueda alimentar constantemente. ¿Y a qué viene esto? De acuerdo a la enseñanza de Daniel. Daniel en todo momento, ¿qué hizo? Se alejó de las cosas del Señor, se alejó de pedirle a su Dios. No, lo más fácil para nosotros cuando nos piden algo y que sucede el día domingo es que yo deje de ir a la iglesia. Va a ser el domingo, no voy a la iglesia, hasta me alegro. Y entonces el siguiente domingo hay otra actividad y otra actividad. Y saben, aquellas muchachas que yo tenía de polola me invitaban a ir a la playa. ¿Qué día piensa usted? Domingo. ¿Por qué? La cosa es que no es ella, es quién. Es Satanás el que está tratando de destruirme. Entonces fíjese que las dificultades purifican mi fe. Y no son dificultades que nosotros pensamos que los asuntos personales no van a hacernos daño. No, totalmente lo contrario. Los asuntos personales son los que hacen el daño en nuestra vida, en nuestra disciplina diaria, en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Porque yo soy así. No podemos tener esa actitud. Nuestra actitud debe ser siempre saber que somos hijos de quién, de nuestro Padre Dios, herederos del reino de los cielos. Fíjense que además de eso, Él no negó adorar a su Dios. La dificultad no paró allí, ni el rey pudo salvarlo. Y el rey dice, todo el día estuvo discutiendo con la gente y él no pudo salvar a quién, a Daniel. Fíjense una cosa, que aquí no es Daniel el que sale, Señor, sálvame, líbrame, no. Aquí es el testimonio de él el que va delante de él. Y es el propio rey el que dice, bueno, el Dios al que tú sirves, ese te libre, te salva. Dice, muchas veces a nosotros nos van a salir con eso mismo. Ahora busquemos en Santiago 1, 2 y 4. ¿Por qué? Porque la prueba es esperar en Dios. Santiago 1, 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a buscar otra cita también, porque en Filipenses 4, del 10 al 13. En gran manera me gozo del Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitando, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén, así es. Fíjense que en Santiago, el apóstol Jacobo nos está diciendo a nosotros, bueno, si es verdad que vas a sufrir, si es verdad que vas a tener las dificultades, pero eso va a probar vuestra fe y eso os va a llenar de paciencia. Ahora fíjense la parte práctica, la del apóstol Pablo. Él dice acá a los hermanos de Filipenses, de Filipos, dice el versículo, especialmente el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene un versículo que todos nos sabemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora tenemos esa herramienta un poquito mayor que la que tenía Daniel. Ahora el Señor nos defiende, el Señor está con nosotros. Fíjense que Daniel tuvo que probar su fe, de avanzar hasta el extremo de dejar que comerse de qué, de los leones. Entonces ahí está Darío firmando el decreto, echando a Daniel ¿a dónde? Al foso de los leones. Entonces realmente ahí había pues la parte triste de esta historia, porque Darío apreciaba en sumo grado a Daniel, porque ya Daniel era un gran sabio del rey Nabucodonosor y del hijo de Nabucodonosor, y ahora Darío había conquistado el imperio babilónico y no pudo destruir a Daniel. Daniel hablaba perfecto caldeo, se llamaba caldeo imperial, y lo escribía perfectamente. Era un gran negociante, llevaba las cuentas perfectamente bien, era un gran político. Entonces, ¿cómo iba a perder un gran asesor, un gran sabio? Además de eso, si el rey se dormía y tenía un sueño, Daniel también lo podía interpretar. Fíjense todas las ventajas que tenía Daniel y no le valieron de nada. Tuvo que probar su fe. Sin embargo, nosotros vamos más allá de todo eso. Sabemos que el Señor nos está protegiendo. Y Daniel sabía eso, como lo sabía Elías, como lo sabía Josué, como todos los grandes hombres del Señor lo saben. Y están dispuestos a dar hasta la muerte. Vamos a leer Daniel 6, del 17 al 22. Dice lo que pasa aquí. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Vamos a hacer un alto aquí. El rey no solito fue y puso el cumplimiento de la ley. También fueron todos los que habían acusado aquí. También fueron a sellarlo. Y fíjense lo que pasa. Luego el rey se fue a su palacio, dice, y se acostó y ayunó, pero instrumentos de música no fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dice, ¿hasta dónde fue la confianza de Daniel? ¿Estamos dispuestos a confiar nosotros en nuestro Señor? Tenemos que estar decididos por Él.
en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, con la novia, con el novio, con cualquier estudio que esté realizando, con si soy lo más ínfimo hasta si me tienen en lo más encumbrado. Confiar en el Señor no es delito. Confiar en el Señor siempre nos va a hallar como inocentes y nos va a proteger. Fíjense, además de eso, primero algo sobrenatural, ¿verdad? Que para el Señor se especializa en lo que es imposible. Vamos a buscar Mateo 17:20. Mateo 17:20. Jesús, ¿qué? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Amén. Vamos a buscar también allí mismo el capítulo 21 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Amén. Vamos a buscar también otra cita, Salmo 108:13. Salmo 108:13. En Dios tenemos proeza, y Él apoyará en nuestros enemigos. Así es. El principal enemigo nuestro, Satanás, también va a ser ¿qué? Va a ser vencido por nuestro Dios. Por eso le digo, lo sobrenatural viene a ser normal para el que verdaderamente pone su fe y su confianza en quién, en nuestro Dios. Por eso antes en la mañana yo dije, no quiera hacer la obra de Dios con sus manos. El Señor es el único que puede hacer su obra. Entonces no podemos hacerla nosotros. Daniel no negó a su Dios. Daniel en ningún momento se indispuso con su Dios por ninguna ley. Entonces él salió siempre triunfante. Vamos a ver por qué. Porque produce resultados de paz para todos. Lo primero, vamos a buscar Filipenses 6:9. Ese lo teníamos ahorita allí. Ordenad ustedes afanosos, que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, así es. Entonces fíjese que Él siempre produce resultados de paz en nosotros. ¿Por qué? Porque la paz del Señor es diferente que la paz que ofrece este mundo. Entonces da resultados de alabanza también. Vamos a buscarlos en Daniel 6, del 25 al 28. Dice, ese lo voy a leer yo, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libre y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Que siempre que estemos con el Señor, no hay fallo. Y fíjense, en Hebreos 11 dice, por fe cerraron boca de leones. Por fe nosotros podemos acercarnos al Señor
y pedirle lo que para que nosotros parece que imposible. Además de eso, nosotros realmente podemos poner nuestra confianza en el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe total, nuestra alabanza siempre va a ser ¿para quién? Para el Señor. Nuestros resultados van a ser resultados que van a producir paz a nosotros. Ya le digo, cuando tengamos entonces nuestra experiencia con nuestro Dios verdadero, porque siempre vamos a vivir una experiencia con nuestro Dios de tal forma que nos parece algo imposible, pero el Señor, ¿qué hace con nosotros? Hace lo imposible posible. Por eso es que nosotros siempre estamos viendo que los resultados, incluso fíjense qué pasó, todos aquellos malvados, ¿qué va a suceder con ellos? No van a prevalecer. En el caso de Daniel, nosotros leímos que no habían llegado al foso de los leones, que cuando ya traqueaban los huesos de esta gente. Y no solo de ellos, sino también de quienes, de sus hijos y su familia. ¿Por qué? Porque se metieron contra los hijos del Dios viviente. No podemos sino saber esto siempre, que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Hermanos, vamos a leer este versículo en voz alta todos, por favor. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén. Filipenses 4:13. Que así sea, hermano. Muchas gracias por su atención.